Patricia, muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros a través del Zoom. Buenas tardes, gracias por la invitación. Patricia, yo quería empezar preguntándole por estas cifras que han crecido a pesar de las protestas y de las manifestaciones que hemos vivido en los últimos meses. El 82% de la población insiste en la necesidad de un adelanto de elecciones. Sin embargo, desde el Poder Ejecutivo y desde el Poder Legislativo, la situación por parte de nuestra dirigencia política parece estar en un punto muerto. No se aprobó en el Congreso la posibilidad de adelantar las elecciones. ¿No se está leyendo adecuadamente desde el punto de vista político el sentir de los peruanos? En realidad, yo creo que sí se lee, sí lo saben, porque no se puede negar una realidad que está a la vista de todos, pero también saben que no hay una plataforma que una a la ciudadanía para que protesten, ¿no? Para que puedan lograr que se lleve a cabo el adelanto de elecciones, porque tampoco hay una figura, digamos, que la ciudadanía quisiera tener, ¿no? En el cargo. Nadie sabe con certeza cómo será luego, quién podrá gobernar, quién será candidato. Hay una serie de elementos que no permitirían aglutinar, ¿no? A una mayoría, y además también de parte del gobierno la estrategia represiva que tuvo con las manifestaciones anteriores, en las cuales, si bien hubo en algunos actos de violencia, hubo una represión desmedida y entonces hubo muchas muertes, como todos sabemos. Entonces creo que eso también desalienta a la ciudadanía, ¿no? De salir a una manifestación con el riesgo de ser asesinado. Ahora, la polarización también juega un papel importante, ¿no? Porque el país está absolutamente dividido en estas dos facciones, izquierda, derecha, y no aparece un liderazgo claro desde el centro, un liderazgo que pueda aglutinar las demandas y la opinión pública que precisamente recoge el estudio del IEP, y pareciera que estuviéramos en un punto muerto. Sí, yo no sé qué tanta polarización hay, o sea, la polarización que a veces vemos más es la que hay en las redes, la que hay en Twitter, ¿no? Que en realidad no es tanta gente, ¿no? La mayoría de la ciudadanía no se involucra de manera diaria ni cotidiana con temas de política, ni siquiera para dar su opinión, o sea, en general, en redes y en esas cosas, ¿no? O sea, la mayoría está trabajando, tratando de sobrevivir, dedicándose a las cosas que tiene que hacer y en menor medida a opinar de política. Yo creo que hay estos grupos y obviamente a estos grupos también tienen su manifestación real en las calles, ¿no? Como hemos visto con algunos grupos de extrema derecha, pero no creo que sea tanto en el caso ciudadano, en los términos izquierda-derecha. Yo creo que sí hay una... La ideología sigue siendo un factor clave, creo, para interpretar el sentido de la política, el sentido del futuro del país y varias cosas más, pero también hay otros ejes de polarización que sería motivo de discutir en otro momento, ¿no? Pero hablando del tema político, ciertamente siempre como que la mayoría se iba hacia el centro, pero como bien dices, como centro no hay nadie, ninguna figura que destaque mucho. Quizá el único que se les ocurriría a la mayoría, y no porque sea un candidato que yo favorezca, es el señor Martín Vizcarra, que varios lo han visto como una posibilidad, y por eso también es atacado por la derecha, ¿no? Y por la izquierda, porque va a ser el único candidato que más o menos puede ser de centro, podría tener alguna relevancia, digamos, electoral, ¿no? Pero no hay gente no hay políticos que la gente sienta que los representan en realidad, ¿no? Claro, y en medio de estas cifras hay un dato interesante, ¿no? Digamos, desagregando un poco el análisis del estudio que ustedes han podido presentar ayer en el diario La República, un grupo muy grande, entre 18 y 24 años, un 82%, pide un cambio total de autoridades, pero nuevamente nos encontramos con quién sigue, ¿no? ¿Quién viene detrás? ¿Quién podría cubrir estos espacios que se encuentran deslegitimados hoy por hoy en el país? Es decir, ¿qué figura podría entrar a asumir, por ejemplo, la presidencia de la República o en caso de la renuncia de la presidenta Dina Boluarte,
desde el Congreso no aparece una figura como, por ejemplo, lo fue Valentín Paniagua en el 2001 o como lo fue Francisco Sagasti cuando fue vacado el presidente Martín Vizcarra. No hay un consenso que permita que alguien pueda entrar y llenar ese vacío de transición hasta que se puedan producir nuevas elecciones. Sí, tienes toda la razón. No hay a largo plazo o bueno, mediano plazo no hay candidatos, o sea, no hay líderes, no hay candidatos a la lista que tengan alguna preferencia mayoritaria. Hay mucha fragmentación, como la vimos también para las elecciones del año 2021, y el Congreso, que consistentemente está muy desaprobado, tampoco tiene figuras que puedan que podrían llevar a cabo esa transición, ¿no? Unas figuras de consenso. No creo que haya. Va a haber para determinados grupos, ahí sí, también igual, va a haber una división, ¿no? Para algunos grupos será uno, para otros será otro, entonces no va a haber un consenso como sí se logró en los dos procesos en los que hubo vacancia y hubo que hacer estos reemplazos, ¿no? Ahora, las cifras también sobre que ha revelado ayer la percepción sobre el respeto a los derechos de los peruanos, si se sienten poco protegidos o muy desprotegidos con respecto a la situación de lo que está pasando, también es bastante alto. ¿Esto podría contribuir en cierta manera a que la gente no salga a la calle, es decir, no se congreguen, no se produzcan movilizaciones masivas que pidan un cambio o que puedan manifestar precisamente este descontento frente a la deslegitimización de las autoridades políticas que tenemos en este momento? Sí, bueno, si 41% te dice que el derecho a la protesta está nada protegido, o sea, nada, o sea, 4 de cada 10 personas dicen que no hay ninguna protección para ejercer el derecho a la protesta, y 31% te dice que poco. Entonces sí, es cierto, pero también es cierto que no hay una sociedad civil tan consolidada y fuerte que pueda, y unida, ¿no? Bajo un liderazgo o una plataforma común, ¿no? O sea, hay grupos que quieren unas cosas, hay seguidores de Castillo que son la minoría que quieren que liberen al expresidente, no reconocen su participación en el golpe que dio. Hay gente que quiere asamblea constituyente, hay gente que solo quiere elecciones, o sea, hay diferentes tipos de demandas y creo que no hay un consenso tampoco desde el lado de la ciudadanía. Y esto hace, por supuesto, que el panorama sea un poco más incierto, en la medida que se mezclan demandas legítimas con demandas políticas de parte de ciertos sectores que están involucrados evidentemente en el panorama político, y esto hace mucho más complicado avanzar hacia una solución y una salida de la crisis. Efectivamente. Ahora, analicemos también el tema de los derechos humanos. Esta encuesta ha recogido también cifras relacionadas posteriormente a la presentación de los distintos informes de distintas organizaciones de derechos humanos, y entre enero y mayo ha habido un incremento importante de 15%. En enero se registraba 56% de personas que creían que habían habido excesos por parte de las fuerzas del orden, y en mayo se ha recogido una cifra que llega al 71%. ¿Cómo leemos, Patricia, estas cifras y esta situación? A ver, había un alto porcentaje de personas que no precisaban su respuesta en el mes de enero, de 18%, ¿no? Es un porcentaje alto que decía que no sabían, porque obviamente no tenía mucha información, ¿no? de eso. Creo que a medida que ha pasado el tiempo, la gente sí se ha podido informar, y además hay diferentes medios, no los medios masivos necesariamente, pero sí ha rebotado de alguna manera, me imagino, estos informes, el de la CIDH y de otros, donde se muestra con pruebas de que sí ha habido estos excesos, y además han fallecido menores de edad, ¿no? Que no estaban involucrados en la protesta, que ni siquiera eran violentos. O sea, y no digo con esto que el que ejerza violencia también tenga que ser asesinado. O sea, si alguien ejerce violencia, hay que atraparlo, hay que juzgarlo y hay que condenarlo, pero no se le puede matar de frente, ¿no? Para eso existe un Estado de Derecho. Si no hacemos eso, no respetamos el Estado de Derecho. Y lo que también creo es que también influye el hecho de que
hay ciertas zonas donde puede haber una mayor desaprobación de Boluarte. Creo que también podría, esto es una hipótesis, no lo hemos preguntado así, porque si tú ves a nivel de las macrozonas que nosotros medimos, los incrementos mayores entre enero y mayo, de quienes dicen que hubo excesos, se dan en el norte y en oriente. Y yo creo que el norte está cada vez más desilusionado con el gobierno por el tema de todo lo que ha tenido que soportar de inundaciones, el dengue, una serie de problemas que han tenido y no han tenido respuesta efectiva de parte del gobierno. Entonces creo que también se puede mezclar ahí este tema, ¿no? Pero en algunos casos podría ser, pero yo creo que también tiene que ver el hecho de que la gente se ha ido informando a lo largo del tiempo que puede que puede haber habido estos excesos, ¿no? Lo que hicimos nosotros también, para aclarar, no es preguntarle si ha leído el informe de la CIDH, porque creo que muy poca gente lo ha leído, y tampoco no necesariamente van a conocer a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Pero sí preguntar por los temas que maneja el informe, ¿no? Y entonces para saber qué estaba pensando la ciudadanía alrededor de eso. Ahora, estas cifras son importantes, Patricia, en la medida que ya se han anunciado para junio movilizaciones y una tercera toma de Lima. ¿Van a influir estos números? ¿Va a cambiar el panorama en los próximos meses de acuerdo al análisis que podemos hacer de las cifras que se han publicado ayer? No sabría decirlo, ¿no? O sea, no sabría si es que las protestas van a conseguir una mayor adhesión ciudadana. Lo que sí creo es que no vamos a tener tantos muertos como se tuvo antes. O sea, creo que el gobierno, si se dan las protestas, va a cuidar este tema y va, me imagino, ¿no? No creo, de verdad, y lo espero también, ¿no? Que si se dan las protestas, ya no haya estas muertes que se registraron, que realmente para mí son muertes que deberían enlutar un país, ¿no? O sea, no puede ser que haya más de medio centenar de gente muerta por las protestas, ¿no? No estamos en una dictadura como Nicaragua o como eran las dictaduras comunistas, ¿no? O sea, no podríamos, o sea, no podemos vivir con una situación de este tipo, ¿no? O sea, yo, disculpa, pero siento cada vez que recuerdo eso, creo que deberíamos escandalizarnos un poco de esto, ¿no? No, ciertamente es escandaloso el número de muertos y ciertamente es escandalosa la respuesta, además por parte del gobierno. Y ciertamente también llama la atención que la presidenta Boluarte mantenga un nivel de aprobación casi estable, ¿no? Este 15% prácticamente inamovible que hemos podido ver a lo largo de los distintos meses entre enero y mayo es sintomático también, ¿no? Y podríamos analizarlo brevemente antes de terminar. No, o sea, bueno, en realidad es interesante que sea muy, es la gente que aprueba al Congreso, que aprueba, o sea, yo creo que es la gente que es de derecha, que aprueba el Congreso, la gente que está, o sea, aunque no necesariamente sea la presidenta que hubiese elegido, por lo menos sienten que es un reemplazo de Castillo, ¿no? Entonces el anticastillismo, las élites que no reconocen que ha habido masacres, están ahí mezclados diferentes grupos de personas que los más fuertemente fujimoristas o los más fuertemente de extrema derecha, o sea, todos los que son antiprogresistas, digamos, por decirlo de alguna manera, creo que ahí está, y que no es un grupo despreciable, ¿no? O sea, igual es un grupo fuerte, entonces ese grupo yo creo que también sostiene a la presidenta Boluarte. Muchas gracias, Patricia, por tu participación en Al Vuelo. Ha sido Patricia Zárate, jefa de estudios de opinión del IEP.